Bueno, para continuar con nuestro programa, a continuación tenemos con nosotros al doctor Francisco Delfín Lara. El doctor Francisco Delfín Lara, él es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una maestría en educación sexual por el Centro Integral de Sexualidad y Educación Sexual. Tiene un diplomado en Educación de la Sexualidad por el Grupo Interdisciplinario de Sexología y el Instituto Superior de Docentes en Educación Especial. Él es sexólogo educador por el Instituto Mexicano de Sexología. También tiene un diplomado en terapia cognitivo-conductual. Se desempeña en la práctica privada y sobre todo, evidentemente, en la terapia sexual desde hace 36 años. Y además es autor del libro Sex Populi, que debo agregar, ya lo leí, está muy bueno. Si por ahí, Paco, me falta algún otro libro, porque veo que has sido también coautor de varios libros, y si me pongo a mencionar los más de 6 o 7 libros que leo aquí, pues te quitaría yo todo el espacio para tu ponencia. Me encanta que hayas participado, Paco, en este segundo simposium. Es un honor también tenerte. Muchísimas gracias. Te doy la bienvenida con un abrazo a la distancia, Paco. Bienvenido. Muchas gracias. Buen día y pues voy a pasar a compartir. Esto se hace como compartir. Ya casi. Sí, es esto. Bueno, pues muchas gracias, Mabel. Muchas gracias a quienes hicieron posible este evento. Me parece muy, muy importante. Y el que se esté realizando aquí en Veracruz, que es mi tierra natal. Yo nací en la cuenca del Papaloapan, en un pueblo que se llama Paraíso Novillero, y pues por eso también me da mucho, mucho gusto estar aquí con ustedes, escuchando, bueno, ya lo que nos han compartido, que me ha parecido por demás interesante. Y bueno, podrá llamar la atención el título de hombre, se escribe con H, de hermano, de honesto y de humilde. Yo pensé en esta cuestión porque con inusitada frecuencia siento que los hombres, en términos generales, a veces actuamos con soberbia, como sintiéndonos pues, superiores al resto de al menos la mitad de la población, es decir, al menos de las mujeres, y vamos así por la vida caminando y comportándonos como si nos dignáramos a ver a los demás por encima del hombro. Y esto sucede así porque igualmente consideramos que debemos ser y somos los más importantes de la creación. Y entonces a veces como que exigimos que se nos trate de esa manera con tantas consideraciones y pues me parece que ahí es algo que tendríamos que revalorar. Pero ¿a qué se deberá que nos comportemos de esa forma? Yo sospecho que puede ser por ignorancia, porque no tomo en consideración a las otras personas, no las veo, no veo mi real tamaño, pero también puede ser por inseguridad. Me siento tan mal, tan bajito, tan poca cosa, que entonces pues voy a tratar de demostrar lo otro. Las psicólogas, bueno, deben estar haciendo diagnósticos de inmediato, pero capaz que puede deberse a ambas cuestiones, es decir, a la ignorancia, a la inseguridad y a todas las que se les ocurran a ustedes conforme vamos avanzando. Allá en mi rancho con frecuencia se dice que es re bonito lavar ajeno. Y esto lo traigo a colación
porque da la tentación, cuando menos en este tema, de hablar desde el punto de vista académico, de mantenernos a la distancia y describir lo que sucede en otros individuos, en otras personas, ya sea de tiempos pasados, otros más recientes o de los actuales. Y si bien puede uno tener algo de verdad cuando está describiendo a individuos, la realidad, o mejor dicho, a mí me parece que sería más importante que nos atreviéramos a echarnos un clavado a nuestras entrañas, a sortear por nuestras partes más íntimas para ver cómo somos, para ver cómo nos hemos comportado y a qué se debe que sigamos haciéndolo de esa manera. Y como objetivo o como objetivos, a mí me interesaría sensibilizarnos, que ya se ha hecho en parte con lo que han mencionado las personas que me precedieron, sensibilizarnos, pero también concientizarnos para ser capaces de revisar con total honestidad cómo somos, si quiero seguir siendo de esta manera o hacia dónde pudiera dirigirme para tratar de convertirme en un mejor ser humano. Y no resisto a hacer una pregunta que he hecho en otras conferencias, en otras intervenciones, una pregunta para hombres y que sugeriría, a menos que quisieran, que no la respondan en voz alta, pero que sí la guarden y que la traigan ahí. Entonces yo preguntaría, hombre, y si no tienen descendientes, pues imaginen que lo tienen. Entonces, hombre, ¿te gustaría que tu hija se casara con un hombre como tú? Piénsenlo y traten de contestarlo. Me gustaría que mi hija se casara con un hombre como yo soy. Y bueno, como es democracia, también traigo una pregunta para mujeres y sugiero igual que no la respondan en voz alta, pero que ahí la traigan y que le piensen. Mujer, ¿te gustaría que a tu hija le fuera en la vida como a ti? Y entonces son preguntas que a veces no nos hacemos, pero que ahí se las dejo. Vamos a hablar de hombres, vamos a hablar de violencia, y esto pues es tan antiguo como la aparición de nuestra especie en este planeta, y que a veces en esa cuestión de sentirnos arrogantes, importantes, sobresalientes, pues consideramos que somos lo más realizado de la creación, del surgimiento de los seres vivos. Pero si pensamos en nuestra especie, tenemos una antigüedad cuando mucho, de 3 millones de años. Y eso ya sobrepasando a Lucy, la Australopithecus afarensis. Pero nuestro planeta tiene como 14.886 millones de años. Entonces, nuestra especie en realidad es el fragmento de una mota de polvo, de esas que vemos cuando entra la luz en algún espacio. Es decir, somos muy poquita cosa en realidad. E insisto, vamos a hablar del hombre, de los XY, pero la verdad es que las primeras estatuillas antropomórficas de que tenemos conocimiento, las primeras fueron de sexo femenino y se les conocía como las Venus. Las Venus, todas estas que ven aquí y algunas otras más, o como esta que a mí me parece una belleza, la Venus de Willendorf. Cuando uno revisa estas Venus, y vale la pena que las revisen, y Internet tiene
muchas imágenes de ellas, me llama la atención que una gran cantidad no tienen rostro, ¿sí? Y que se destacan algunas partes de su cuerpo, como aquí las glándulas mamarias, la cadera, se ven los genitales externos, pero insisto, no tienen rostro. Y hay algunas personas que señalan que no tienen rostro porque en realidad se trató de una mujer que fue la que hizo su propio cuerpo, es a su propia imagen. Y dicen, bueno, pues puso en la estatuilla aquellas partes de su cuerpo que sí podía ver, pero el rostro no lo podía ver y por lo tanto, pues no lo plasmó. Pero si bien, por ejemplo, esta estatuilla tiene una antigüedad como de 40,000 años, después de eso empezó a decrecer el número de figurillas femeninas y predominaron las que tenían relación con los hombres, figuras masculinas. Hay quienes hablan de que hubo una época de matriarcado. En lo particular, considero que no. Puede haber matrilinealidad y algunas otras cuestiones, matriarcado, pues capaz que no. Pero algo que me llama la atención es que en varios panteones, es decir, en varias mitologías, hay unas narraciones por demás interesantes que cuando crean al hombre, cuando crean al varón, de repente las deidades, y hablo en plural, las deidades, deciden que el pobrecito pues está muy solo, está como abandonado y no es justo que viva así. Y por lo tanto se preocupan por crear algo, a alguien que venga a ayudarle, o que venga a servirle, que venga a proporcionarle comodidad. Y también hay un montón de narraciones por ahí avalando esta cuestión. Una de las que me parece muy interesante es la de Pandora. ¿Recuerdan ustedes a Prometeo? Prometeo fue una deidad que se enemistó con Zeus porque le dio el fuego a los seres humanos, algo imperdonable para Zeus. Y entonces, este máximo dios, que por cierto con un comportamiento sexual por demás interesante, lo condenó a que estuviese como crucificado en el Cárpatos. Y ahí todas las mañanas llegaba un buitre y le devoraba las entrañas. En el transcurso del día se curaban sus heridas, pero al siguiente día volvía a acontecer lo mismo. Es decir, fue un castigo terrible el que le dio Zeus a Prometeo. Prometeo tenía un hermano, Epimeteo, y entonces se dice que las deidades le dijeron que bajara a la tierra y que se llevara un par de cajas, una caja muy, muy grande y una muy pequeña. Y le hicieron el encargo de que cuando llegara abriera la caja grande donde estaban las instrucciones que le iba a dar a los seres vivos con los que se topara, pero que por nada del mundo abriera la caja más pequeña. De modo que llegó y empezó a repartir, hagan de cuenta, como tarjetitas. Un animal muy pequeño, gris, se acercó a él, no tenían miedo, le dio la tarjetita y el animalito ahí vio que eres un animal pequeño que se tiene que esconder porque todos te pueden destruir y tienes que defenderte por medio de la huida. Y se echó a correr, era el ratón. Y así siguió repartiendo tarjetas a los seres vivos con los que se topaba, pero era muy cansado su trabajo. Entonces, allá en el Olimpo, decidieron crear a un ser y le pidieron a Hefestos, entre los griegos, o Vulcano, entre los romanos, que era el gran artesano, que fabricara un ser muy interesante y al que llamaron Pandora. La dotaron
de dones. Hermes le dio su voz y le dio el convencimiento de la palabra, y Afrodita le dio su belleza, y Hera le dio la curiosidad. Y entonces Pandora la bajaron a la tierra para que colaborara con Epimeteo, para que le ayudara. Llegó él y le dijo: sí, me vas a ayudar, qué bueno que estás aquí, y nada más te voy a pedir un favor: no abras esa caja pequeña que está ahí, por nada del mundo la vayas a abrir. Pero Hera le había dotado de curiosidad, que para mucha gente puede ser algo pecaminoso, pero que la curiosidad resulta de fundamental importancia para la evolución, para el crecimiento, para el conocimiento de los seres humanos. Y hete aquí que Pandora abrió esa caja. Y entonces, pues ya saben ustedes, salieron todos los males, salió la injusticia, salió la criminalidad, salió la deshonestidad, un montón de cuestiones, y hasta que por fin la pudo cerrar. Y sin embargo, oyó que su interior había ruido y que alguien decía, le pedía que la dejara salir, que no le iba a causar daños, y otra vez curiosa abrió, y entonces salió la esperanza. Y sí, dicen que la esperanza muere al último. A mí en lo particular no me gusta mucho la esperanza, porque una gran cantidad de gente se casa con ello y espera sin hacer. Otra creación interesante, pues ya saben ustedes, es la de Eva, que está en la Biblia, y resulta muy interesante porque hay una doble creación de Eva. La primera a mí me gusta mucho, porque relata el Génesis que los dioses decidieron crear a un ser, a un par de seres, hombre y mujer, y los crearon al mismo tiempo y con el mismo material, e insuflaron vida en ellos. Y fueron varón y varona, o el hombre y la mujer para nosotros. Sin embargo, más adelante en el Génesis está la versión más conocida, en la que se crea a Adán y luego lo duermen y de su costilla sale a Eva. El primero me pareció un extraordinario ejercicio de equidad y de igualdad, pero lo modificaron para que pareciera que Eva provenía de Adán. Y bueno, en esta cuestión a mí me parece que a los seres humanos nos crían y nos crean. Nos crían porque nos alimentan, nos cobijan, nos protegen, nos ayudan, ¿sí? Y nos crean porque en ese proceso que se llama socialización, nos dicen qué es lo que debemos hacer, qué es lo que se considera bueno, qué es lo que se considera malo, qué es lo que es propio de los hombres y que no lo deben realizar las mujeres, y viceversa, lo que corresponde a las mujeres y que ningún hombre que se considere como tal tendría que realizarlo. Y hay algunas series, algunas cuestiones de cosas que se consideran como vinculadas a la masculinidad. Por cierto, dicen que masculino proviene del latín maiusculus y que es en relación a la fe. Por lo tanto, la fe de los hombres es muy grande, es gigantesca. Y femenino es de fe mínima, fe chiquita, lo cual me parece absurdo e injusto, porque a mi juicio, quienes transmiten los valores, quienes transmiten incluso la religión en la familia, son las mujeres. Pero todas estas son características que se vinculan a los varones: el poder, el dominio, la autoridad, y se considera que debe ser el líder. La competencia, yo creo que desde la más tierna infancia nos clavan el chip de la competencia, y entonces los hombres tratamos de ser los mejores. Si solo pude ser médico, tengo que ser el mejor de todos los médicos. Si psicólogo, pues debo ser el mejor de los psicólogos. Lo mismo el arquitecto. Y lo mismo el cortador de caña, debe ser el mejor cortador de caña. Y si voy a ser ladrón,
pues debo ser el mejor de los ladrones. Entonces, en una competencia eterna. Y debo de controlar a la gente que esté en mi derredor. Y eso puede resultar interesante, pero también otras personas podrían decir que si quiero tener tanto control, puede ser porque soy inseguro. La fuerza debe estar de mi lado y eso vamos a ver que va a ocasionar problemáticas a los individuos en la medida que va creciendo, porque los que ya viajamos gratis en el metro o pagamos la mitad del pasaje en los autobuses foráneos, pues vamos teniendo menos fuerza que la gente más joven. Y la inteligencia debe estar por parte del hombre. No solo la inteligencia, lo racional, ¿sí? El que razona, el que medita, el que analiza. Y eso me va a hacer que me sienta superior. Pero debo de estar persiguiendo el éxito. Y eso no es tan sencillo, pero debo de ir tras de él, acumulando logros. Se espera que yo sea el valiente y si surge algún peligro, yo debo de enfrentarlo, porque la mujer es débil y la mujer no va a hacer eso. Y se dice que debo de tener cara de jugador de póker, control emocional, es decir, no demostrar las emociones, o mejor dicho, no demostrar ciertas emociones como las que se consideran propias de las mujeres, pero sí debo demostrar emociones como la ira, la furia, eh, esas sí las puedo manifestar. La conquista, y esto me llama la atención porque algunas mujeres también dicen, quedé conquistada por ese hombre. Pero cuando nos vamos a revisar qué significa conquista, dominio, ultraje, humillación, pues valdría la pena si quieren que la sigan conquistando los hombres. Y se espera que el hombre tenga una gran experiencia sexual, sí, que sea el sexperto, que se la sepa de todas, todas. El problema es que una gran cantidad de hombres se lo cree y se sienten los sexpertos. Sin embargo, cuando nos ponemos a revisar quién nos enseñó en las artes amatorias, nos vamos a dar cuenta de que nadie lo hizo, de que quizá lo hicieron los compañeros, que podrían ser un poco mayores que nosotros. Pero cuando revisamos todo lo que nos dijeron como las bondades de las artes amatorias, nos vamos a percatar de que mintieron mucho. Se considera que los hombres también son quienes detentan el conocimiento y deben ser los que respondan, los que satisfagan cualquier problema que se aparezca por ahí. La agresión debe estar como cubriéndonos la piel. Y esa agresión se espera que la vamos a ejercer para tratar de proteger a nuestros seres queridos. Y luego nos dicen Díaz y Rojas, acumular experiencias sexuales confirma la masculinidad. Sí, se supone que entre más contactos, entre más encuentros eróticos sexuales tenga, mejor voy a ser, pero habría que ver cuál es la calidad de esos encuentros eróticos sexuales. Y cuando se les revelan a algunos hombres, pues les hacen sentir muy mal porque pues no necesariamente es como ellos los quisieran. Bonino, que ya fue mencionado al principio, habla de que tenemos una negligencia suicida. Y esto también apoya algo dicho por alguien que se desenvuelve muy bien allá en Veracruz, eh, Beno de Kaiser, cuando nos habla de que la masculinidad es un factor de riesgo. Está difícil ser varón, pero sobre todo ese varón que se considera el más grande, porque se va a arriesgar a muchas cosas y pese a que se supone que es muy racional, pues va a actuar de manera que a veces corre riesgos innecesarios. Y ya nos mostraban estadísticas donde se encuentra que los varones morimos antes que las mujeres. Nuestra esperanza de vida es menor, pero muchas de estas muertes vienen selladas por la violencia. Uh-huh.
Y bueno, estas imágenes del hombre Malboro, que fueron tan socorridas hace algunos años porque fumar era algo que distinguía, pues yo les invitaría a que recordaran los hermosísimos anuncios de Marlboro. ¿Recuerdan cuántas mujeres había en los anuncios de Marlboro? Pues ninguna, no aparecían mujeres ahí. Y luego, cuando se relaciona el tabaquismo con las disfunciones eréctiles, se me ocurre que estos hombres que están en los anuncios de Marlboro se podían poner a platicar sobre, ¿te acuerdas cómo era cuando se nos paraban, cuando teníamos erecciones? Porque pues, si fuman y fuman y fuman, pueden tener estas broncas. Pero esto también se junta con lo que dijo Bart en el plano de la sexualidad. El modelo de masculinidad hegemónica, es decir, el preponderante, el más frecuente, impone desear y sobre todo poseer a la mujer. Sí, esta masculinidad hegemónica en la que se considera no solo que hay que ser androcéntricos, sino que la heterosexualidad es la que tiene que privar. Solo eso es lo adecuado, solo eso es lo bueno. Lo demás está mal, es de preocupar. Y entonces el hombre se siente que debe desear a todas las mujeres, pero como dice Bart, no solo desear, sino poseer bajo cualquier sistema, de cualquier modo, hay que poseerlas, hay que desearlas. Y bueno, también se habla, y esto lo dice Ojeda Gutiérrez, en el juego por el poder siempre está el miedo a perder y nadie está dispuesto a hacerlo. A mí me parece, pero es una opinión personal, que la masculinidad se sustenta en una gran inseguridad. Me siento tan inseguro de mi masculinidad que tengo que fingir que soy muy hombre, que soy muy fuerte, que todo lo consigo, que todo lo logro. Pero hay que estar actuando y actúo para que la mirada del otro, para que la mirada de la otra me devuelva un sí, creo que es hombre. Si no me comportara de esa manera, entonces se podría sospechar, se podría temer o considerar que no soy lo suficientemente hombre. Si me sintiera muy seguro de mí mismo, actuaría de la manera que fuera porque no tendría dudas de mi masculinidad. Y hablaba hace rato de lo que ya nos habían mencionado, de los costos de la masculinidad hegemónica, de los costos del machismo, que muchos recaen sobre mí mismo, pero ya también se mencionaron que esos costos también se irradian, también llegan a mis seres queridos. Y hablando de heterosexuales que pueden estar en pareja y que pueden tener hijos, también va a afectar a esas personas. Y se nos ha invitado a que no compartamos nuestro dolor, porque como hay que fingir, hay que demostrar que soy muy hombre, entonces no me debo de quejar. Y una gran cantidad de hombres pues no dice lo que les sucede. A mí me parece que las mujeres se pueden reunir y se pueden reunir en un café o donde quieran y pueden platicar y a veces van a compartir sus sufrimientos, sus penas, sus agravios. Alguna puede decir, pues fíjate que no me dio para el gasto. Otra puede decir, es muy celoso. Alguna más diría, y me insultó o me llegó a pegar. Y otra va a decir, hace tiempo que no me toca. A lo mejor tiene una amante. Pero ustedes pueden imaginarse un grupo de hombres donde uno de ellos diga, fíjense que desde hace 6 meses a mí no se me paran. Pues no, porque fuimos educados para decir lo contrario. Yo creo que sí, los hombres practican mucho el sexo oral, pero ojo, oral porque hablan y hablan y hablan y hablan, ¿sí? No el sexo
oral de por hora o a cada rato. Y dice Mauro Vargas de Gendes, no existe una sola forma de ser hombre. Y eso nos queda claro. Por ejemplo, para así en cortito verlo en nuestro estado. Y aquí entramos ante cuestiones intersectoriales, porque es distinta la sexualidad, la masculinidad de los hombres que estamos en este estado, donde tenemos pues todas las raíces. Tenemos la raíz autóctona, la raíz española y tenemos la raíz negra. Y eso ya confiere distintos tipos de masculinidad. Pero le podemos agregar también la cuestión académica, la cuestión económica, la cuestión religiosa, la cuestión de la orientación sexual, ¿sí? De las preferencias sexuales. Todos estos nos van a dar distintos tipos de hombres y son muy, muy diferentes. Por eso también a veces hablan de masculinidades, pero es cierto, no existe una sola forma de ser hombre. Y cuando hablo de hermano, me refiero a aquella cuestión fraternal en la que, en teoría, podríamos estar preocupados por esta persona a la que quiero, con la que he sido criado, con la que pasé tanto tiempo. Pero creo que los hermanos tenemos estas características, aunque a veces las neguemos. Y dice Adela Cortina, que es una filósofa que me gusta mucho, el cuidado no es una categoría que defina las diferencias ni las relaciones de género, sino que es una actitud que necesariamente debe ser compartida como una cosa de mujeres y de varones, dado que el cuidado es un modo humano de estar en el mundo, que exige una responsabilidad por los otros. Y esto me parece digno de ser contemplado, analizado, porque con inusitada frecuencia todas las cuestiones relacionadas con el cuidado las hemos delegado, hemos hecho como que no se nos da, como que yo no sé, y ha recaído en las mujeres. Sí es cierto que a las mujeres desde su más tierna infancia las hemos educado para que cuiden, para que se preocupen por los demás. Las hemos educado en el estilo de Florence Nightingale, para que estén al pendiente del resto de la gente y a veces a costa suya. Pero me queda claro que los hombres también tenemos esta potencialidad y que bastaría con atrevernos a ejercerla, si ustedes quieren, de manera gradual. Y Díaz Rojas también dijeron en una publicación del año pasado, la paternidad resulta ser el evento que por excelencia abre caminos a la construcción de nuevas masculinidades. Y sí, esta cuestión de atreverme a estar como este hombre aquí, con su hijo cercano, nos ilustra, nos ayuda mucho. Y pasa en algunas cuestiones. También hay mujeres que toman a los hijos como una posesión y no los sueltan. Pero también es cierto que muchos hombres no reclamamos ese derecho de poder pasar más tiempo con nuestra descendencia. Aprenderíamos mucho en el cuidado de los hijos y de las hijas. Yo creo que nos volvería mejores seres humanos. Entonces, vale la pena atrevernos a hacer estas cuestiones. Y cuando hablo de la H de honesto, recuerdo a Jean-Paul Sartre, que decía, si bien no somos responsables de cómo aprendimos a ser, sí somos responsables de lo que hacemos con lo que aprendimos a hacer. Jean-Paul Sartre también decía algo así como estamos condenados a la libertad. Y eso yo lo entiendo como que todos somos responsables de lo que hacemos. No se vale decir es que tú me provocaste, es que tú me hiciste. No,
La realidad es que yo soy quien toma las decisiones y el que decide qué es lo que va a hacer. Dice Richard Dawkins, un sociobiólogo que me parece muy brillante, aunque creo que hay que ir con cuidado con muchas de las cuestiones planteadas por la sociobiología. Dice, no hay niños católicos. Y eso pues, nos puede llamar la atención en un país donde se considera que es la religión preponderante. Pero me gusta esto y se puede extender a no hay niños católicos, no hay niños judíos, no hay niños protestantes, no hay niños testigos de Jehová. Y él dice, no hay niños católicos, lo que hay son niños educados en hogares católicos. No hay niños machistas, hay niños que fueron educados en hogares machistas. Pero también aquí quiero hacer una precisión. Con gran frecuencia, amparados en esto, se dicen, bueno, pues la responsabilidad es de las mujeres, porque fueron ellas las que nos educaron. Y ojo, alguien mencionó por ahí que en un mundo azul no existirían los tonos de azul. Y estas mujeres que han educado a los hombres y a los niños en primera instancia, tendríamos que ver que estas mujeres viven en un mundo patriarcal, en un mundo machista, y las educamos para que replicaran esto. Pero aparte de todo, cuando decimos que ellas los educaron, nos educaron, yo diría, ¿y dónde estaba yo? ¿Dónde estamos los padres cuando se está educando a la descendencia? ¿Por qué renunciamos a ello? Pues porque nos parece muy, muy cómodo. Y dice Víctor Seidler, puede ser difícil comprender el dolor de los otros, sobre todo si se tienen pocas oportunidades de expresar el propio dolor. Y ya lo decían varias personas, sobre todo el compañero José de Guatemala, a veces no tenemos espacios para expresarnos los hombres. A mí me parece, pero también esto es perversión mía, que a muchos hombres les intimida la intimidad. Podemos hablar de un montón de cosas. Podemos hablar de cuestiones con, que no tienen que ser profundizadas, que no tienen que ir desde nuestros adentros. Pero hablar de aquello que nos toca, que nos estremece, nos cuesta mucho trabajo. Yo sí creo que a veces somos analfabetas de nuestros sentimientos y de nuestras emociones, porque no nos educaron para ello. Pero eso no significa que yo pueda hacer algo al respecto para tratar de aprender y de aprender. Margaret Mead me pareció una extraordinaria antropóloga. Escribió varios libros, pero este me llama poderosamente la atención, Sexo y temperamento en tres sociedades primitivas, donde nos habló de los Arapesh, un grupo que según ella eran unos seres humanos muy pacíficos que vivían de manera muy tranquila y solidarios, compartiendo todo lo que producían. También convivió con los Mundugumor, en donde ahí la violencia reinaba en todos los hogares, practicada por hombres y por mujeres. Y también con los Chambuli, donde ella observó una inversión de los papeles genéricos, donde las mujeres se comportaban como en nuestra sociedad, diríamos, se comportan los hombres y los hombres se comportaban de manera femenina. Otros autores que me parecen fundamentales en nuestro trabajo son Beach y Ford. Ellos escribieron este par de libros, Conducta Sexual y Conducta Sexual de los Animales Inferiores al Hombre, y mencionaron cosas como los hombres y las mujeres no desarrollan sus módulos de comportamiento sexual simplemente como resultado de una herencia biológica, ¿no? Las respuestas sexuales humanas no son instintivas en el sentido de estar determinadas exclusivamente por la acción de los genes o los cromosomas. Por el contrario, desde los primeros años de vida, el niño es educado sobre el sexo, sea directa
o indirectamente. Y es sumamente significativo el hecho de que las distintas sociedades enseñen lecciones distintas en esta materia. Si los papeles genéricos estuvieran biológicamente determinados, no tendríamos que estar fastidiando a niños y niñas para que se comportaran como niños y como niñas. Los hombres son enseñados a decir y hacer cosas regularmente a las mujeres que nunca dirían o harían a otros hombres que nunca quisieran que otros hombres les dijeran o que hicieran. Dicho de otra manera, si está un hombre de espaldas con el pelo largo y un hombre se acerca y le coquetea, ¿sí? Qué bonita, qué buena estás. Cuando el otro se voltea y ve que es un hombre, entonces enseguida: discúlpame, por favor, no quise ofenderte, porque se trata de un hombre. No haría lo mismo con una mujer. Esto lo dijo Fabri. Y también dijo Fabri: si los varones son cuidados y no cuidadores, ¿quiénes cuidan a quienes los cuidan a ellos? ¿Cuáles son los efectos de la no implicación de los varones en el cuidado de la salud ajena? Que vamos descuidando a estos seres humanos. Y Juan Guillermo Figueroa dice: no existen palabras para que los hombres describan o relaten las experiencias que viven durante diferentes etapas de su vida reproductiva. Y qué bueno que las instancias de salud organizaron este encuentro, porque yo también invitaría que las instancias de salud hablaran más de la reproductividad de los hombres, porque tenemos magníficas estadísticas sobre la maternidad de las mujeres menores de 15 años o de 15 a 19 o de 20 a 34 años, pero no hay las correspondientes estadísticas para los varones. Y bueno, también algo que se mencionó, porque preocupa mucho el embarazo en adolescentes, pues esas adolescentes la mayoría de las veces son embarazadas por adulto. A mí me parece que el ejercicio de nuestra paternidad es muy pobre, que podemos enriquecernos si nos atrevemos a solicitarnos. Y en una encuesta, dicen chilena, los más jóvenes son menos machistas, menos homofóbicos, más participativos en la paternidad y las tareas domésticas, han estado más presentes en el parto y ejercen menos violencia de género. O sea, hay por dónde cortar. Y dice Roberto Garda: aprendemos a mirar y a escuchar para saber qué valorar y en qué reeducar. Aprendamos a acompañarlos aprendiendo nosotras y nosotros, y reconociendo que para que los hombres quieran la equidad de género y la no violencia hacia las mujeres, primero tienen que saber quiénes son y cómo la equidad de género les aporta elementos para mejorar. No hay que ver ese cambio en la masculinidad o en el estilo de ser hombre como una pérdida, sino hay que buscarle todas las ganancias que trae aparejadas. Y San Félix dice algo que ya señalamos: en el tema de la paternidad es donde parece observarse un mayor cambio, al menos discursivamente. Y en Ecamunde nos dicen: la conciliación entre el mundo laboral y la vida personal y familiar requiere una implicación igualitaria por parte de los hombres. Entender que la realización de los trabajos domésticos y de cuidados son también responsabilidades masculinas. Nada de te voy a elaborar, a ayudar. Colaboro en esto que nos compete a ambas personas, hablando de familias heterosexuales. Julio César tenía un hombre que estaba a su espalda y que constantemente le decía: recuerda que no eres un dios, eres un hombre. Yo diría lo mismo para nosotros: no eres un dios, eres un ser humano que necesita de la colaboración de los demás, pero tú también ser solidario con el resto de la gente. Me parece sensacional que esto sea realizado por las autoridades sanitarias. Hace falta mucho del médico que era el tradicional para que comparta con la gente de carne y hueso. Me parece que este es un evento valioso, pero hay que llevarlo al pueblo y que no sea eventual, que se convierta en algo cotidiano. Sin embargo, también se requiere un cambio estructural. Pensemos en Bronfenbrenner.
y son varias las dimensiones que se tiene que trabajar. Sin embargo, este es un buen principio. Me choca eso que nos decían, es tu padre y no debes de juzgarlo. Yo invitaría a juzgar a nuestros padres y a que nos juzguen y que seamos capaces de aceptar el veredicto y hacer algo al respecto. No somos expertos, somos individuos que podemos compartir con nuestra pareja, hombre o mujer, y empezar a aprender de manera conjunta. Y yo digo esto también, cualquiera hace buenos discursos. Lo difícil, o en jarocho dirían, lo cabrón, está en vivirlos. Entonces yo pediría congruencia. Y lo dejo hasta aquí para cumplir con mi tiempo. Muchas gracias. Sin antes comentarles esto. Esta es una representación de Tlalzolteotl. Para muchos es una representación de la medicina o de los médicos porque va comiendo las porquerías de los seres humanos. Pero me gusta esta representación porque Tlalzolteotl se está pariendo a sí misma. Entonces yo diría, fui educado como hombre en este caso, donde se me hace ver que soy lo más importante, lo más grande, lo más fuerte, lo más poderoso, quien no necesita de nadie. Pero después de sentarme y escuchar, que eso sería una gran adquisición, que aprendiéramos a escuchar a todos los seres humanos, al más pequeño, al más humilde, al más fuerte, al más poderoso, que nos nutriéramos como eso, en encuentros como este, donde escuchamos a todo mundo, que digiriéramos eso como las vacas que se ponen a rumiar y a rumiar y a rumiar, y que no significa aceptar todo lo que se dice. Por cierto, no acepten lo que yo digo, mejor duden, analicen y reflexionen. Después de tener todo esto adentro y ahí rumiar, podemos parirnos a nosotros mismos para tratar de llegar a ser mejores seres humanos. Muchas gracias. Paco, hermosa tu ponencia, muchísimas gracias. Totalmente de acuerdo contigo en esta transformación y en esta evolución para seguir siendo y creciendo como mejores seres humanos. Te quiero dar las gracias. Estamos encantados con la charla. El doctor Alejandro te quiere también comentar algo y nos vamos después a las preguntas. Muchas gracias. Gracias, doctor Francisco. Le llama el doctor Alejandro del Ángel, que soy parte solamente del equipo que ha estado dándole forma e impulso a este segundo simposio y esperemos que a muchos más. Primero quiero darle las gracias porque ha sido una ponencia no solamente llena de conceptos técnicos importantísimos, de conceptos muy valiosos en el tema que ocupa el simposio, sino además nos transmite yo creo que su carácter, su madurez, su formación tan apacible y tan pacificadora de esta conciencia de micromachismos y de esta lucha que estamos teniendo contra ellos. Le quiero felicitar mucho. Yo durante su conferencia preguntaba si la estábamos grabando porque está tan llena de conceptos que yo la quiero escuchar una y dos y tres veces hasta aprender yo para poder primero desaprender, luego aprender y luego poder enseñar igualdad de género. Muchísimas gracias, doctor, por su presentación. Gracias por su palabra y yo le pediría, le solicitaría que no desista y que le siga aquí con este tipo de eventos y sobre todo para el gremio médico. Y porque soy del gremio médico, me voy a atrever a compartirle, para que no seamos así, un chiste que decían en Argentina: si conocíamos la diferencia entre Dios y un médico. Y alguien decía, pues no. Decía, es fácil, Dios no se siente médico. Y entonces yo creo que hay que seguir invitando al gremio médico a que se una a estas cuestiones para que trabaje con la gente de carne y hueso. Escuchemos a este grupo de personas que trabajan con los hombres aquí de Veracruz y de otros estados, y para que les apoyemos y sigamos creciendo junto con ellos. Gracias, felicidades por hacer esto, doctor del Ángel. Muchas gracias.
Gracias, Francisco, gracias. Ya también les recomendé tu libro. Vamos a recomendárselos a todos los que nos escuchen, el libro de Sex Populi, que es muy buen libro, con un lenguaje claro, con un lenguaje así como eres tú, práctico y sencillo y humilde. Y bueno, no sé si tengas algún otro libro ahorita, porque estaba yo leyendo en la página del instituto al que perteneces, que estás por estrenar un libro o estás en coautoría con un nuevo libro. Tengo un libro ahí atorado sobre sexualidad y discapacidad, pero tengo podcast donde trato temas de este tipo y ahí están para que los critiquen y los destruyan, ¿no?